Gracias, comisionada presidenta. De nueva cuenta, buenas tardes, colegas, al público que nos hace el favor de seguir esta transmisión. El asunto que hoy pongo a consideración de mis compañeras y compañeros del Pleno tiene una especial relevancia porque expone la doble dimensión del derecho de acceso a la información, ya que, por un lado, permite a la ciudadanía acceder a la información respecto de uno de los controles del uso de la fuerza que existen en nuestro país. Pero por otra parte, permite también evaluar si las acciones de determinada institución de seguridad pública se apegan a los principios legales nacionales e internacionales para verificar su eficacia en términos del desempeño de las responsabilidades de estos cuerpos policíacos. Para comenzar, quiero aclarar que el uso de la fuerza se entiende como aquella facultad que tiene la autoridad para inhibir la conducta de una persona de una forma momentánea o permanente, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas, por lo que su aplicación debe estar prevista en las leyes y realizarse en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos. Ahora bien, en el caso que nos ocupa y que hoy expongo, una persona, haciendo alusión al comisionado Acuña, sin importar quién, requirió los reportes pormenorizados por uso de la fuerza que elaboró la Guardia Nacional entre el 27 de mayo del 2019 y el 10 de marzo del año 2021. Lo anterior, en virtud de que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece que siempre que los miembros de las instituciones de seguridad utilicen la fuerza en cumplimiento de sus funciones, deberán presentar un reporte pormenorizado a su superior jerárquico inmediato. Cabe destacar que estos reportes deben de contener como mínimo, dice la ley, el nombre y la adscripción y los datos de identificación del agente, así como el nivel de fuerza utilizado, las circunstancias de tiempo, modo, lugar de los hechos y las razones que motivaron la decisión del agente de emplear dicho nivel de fuerza, entre otros datos, en caso de haber utilizado armas letales. En respuesta a esta petición, el sujeto obligado reservó de manera íntegra los informes policiales homologados. Lo anterior, por considerar que su publicidad dañaría pues la seguridad pública y también, por otra parte, pondría en peligro a servidores públicos operativos y adicionalmente, a juicio del sujeto obligado, afectaría las funciones en materia de prevención y de persecución de los delitos. Así, la Guardia Nacional clasificó los documentos que no pidió la persona solicitante, es decir, fue más allá. Y esto obviamente generó inconformidad que la cual ahora nos permitimos someter a la consideración de este Pleno a efecto de resolverse. Durante el análisis de este recurso, me pareció indispensable requerir a la Guardia Nacional para que hiciera las aclaraciones pertinentes, lo que conocemos como un requerimiento de información adicional, sobre el documento que clasificó y que dio en respuesta, pero para que también describiera la composición de los reportes solicitados. Y de esta forma, estuviéramos en esta ponencia y posteriormente someterla al Pleno en posibilidad de analizar las causales de reserva invocadas en la respuesta y que fueron ratificadas en los alegatos por el sujeto obligado. Por lo anterior, se llevó a cabo una diligencia de acceso sobre los reportes pormenorizados del uso de la fuerza. En dicha diligencia, no solo tuve a la vista 2 muestras de esta clase de reportes, sino que además entablamos un diálogo en esta audiencia con los servidores públicos del sujeto obligado y en ella se precisó que los reportes pormenorizados del uso de la fuerza se integran a los informes policiales homologados, los cuales a su vez se entregan al Ministerio Público cuando se pone a disposición a cualquier persona. Sin embargo, estos reportes también se localizan en el expediente personal de cada agente o elemento de la Guardia Nacional y que por ello fue posible exhibirlos en la diligencia de mérito. Con este ejercicio al que me refiero, se pudo analizar los motivos de las causales de clasificación que invocó la Guardia Nacional y de esta forma fue posible llegar a una primera conclusión de que no es procedente la reserva íntegra de todos los documentos, como lo dio en respuesta a la Guardia Nacional, pues resultó evidente que había una serie de datos que no se pueden clasificar, como por ejemplo la normatividad, el lugar y la fecha de expedición,
los números de averiguaciones previas que en su caso se iniciaron, el día y la hora en que se verificaron estos sucesos reportados, entre otros tantos. Sin embargo, sí identificamos otras secciones de los reportes que vienen a corresponder a la narrativa de los hechos, en donde constan justamente las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar que reflejan la motivación de los agentes sobre su decisión de emplear un específico nivel de fuerza, las cuales, desde nuestro punto de vista, constituyen la esencia y la materia sustantiva del documento pedido, por lo que si llegáramos a determinar que esta información no se proporcionara, luego entonces la esencia de lo que se busca conocer a través de la solicitud no se entendería y entonces perdería su razón de ser y en consecuencia no sería eficiente el derecho de acceso a la información acorde a los estándares internacionales que respecto de este tema existen. Bien, de esta manera propongo pues que se otorgue acceso a dicha información, pues de ninguna manera pone en peligro la seguridad pública porque las conductas de los agentes que el sujeto obligado pretendió reservar están estrictamente y puntualmente reguladas por diversos protocolos y manuales que son específicos del uso de la fuerza para evitar justamente el uso indebido de la fuerza. Es decir, no es posible jurídicamente clasificar acciones que se encuentran previstas en la norma. Al contrario, debemos de esforzarnos por su máxima divulgación o máxima publicidad para que así entonces la sociedad pueda conocer si el uso de la fuerza al que hace referencia a cada reporte se apegó a los principios de absoluta necesidad, de legalidad, de proporcionalidad y de rendición de cuentas. No obstante, se llegó también a la determinación de que procede la reserva por seguridad pública de las descripciones e identificación de toda clase de armas o explosivos presentes en los reportes, pues tal información reflejaría la capacidad de reacción y el estado de fuerza de la Guardia Nacional frente al crimen organizado y no organizado, ya que es información que sirve para medir el nivel específico de protección que puede brindar el sujeto obligado a la ciudadanía en casos concretos. Lo anterior, ya que si bien existe información genérica sobre las armas que puede portar cada miembro de la Guardia Nacional o que tienen autorizado su uso, lo cierto es que la información que se contiene en los reportes que hoy se solicitan corresponde a las armas que se utilizaron en ese caso específico, atendiendo a situaciones particulares de tiempo, modo y lugar en cada uno de ellos. Asimismo, en el proyecto se hace el estudio que permitiera proteger la vida, la salud e integridad de las y los agentes o servidores públicos operativos cuyos datos de identificación constan precisamente en los reportes, concluyendo que es necesario resguardar los nombres, cargos, firmas, número de expediente personal, así como la placa de sus vehículos. Pero, ¿por qué deberíamos de proteger el número de placa de la patrulla? Lo pregunto y lo someto a consideración. A esto, el sujeto obligado aclaró que tal número se asigna de manera interna y exclusiva a cada elemento. Es decir, la asignación del número de placa no recae en el vehículo, sino en el individuo que lo utiliza. En ese sentido, procede la reserva, ya que los vehículos utilizados en el ejercicio del uso de la fuerza cuentan con mecanismos tecnológicos como pueden ser cámaras y micrófonos para vigilar la seguridad de los agentes y de las personas a su alrededor. Incluso, el artículo 124 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé como información reservada la información de los vehículos asignados a los agentes. Por ello, es que también someto a la consideración de mis compañeras comisionadas y comisionados que las placas de estos vehículos, al hacer identificables a los agentes, se mantenga en ese sigilo, de manera que su publicidad pues pone en riesgo y por ello, reitero, propongo que deban resguardarse. Por último, realizamos también un estudio oficioso sobre la confidencialidad de los datos personales pertenecientes a particulares que deben de protegerse, como son el nombre, la nacionalidad, el registro federal de contribuyentes, la fecha de nacimiento, domicilio, número de placas, número de serie y la boleta de infracción de vehículos particulares, así como el número del Registro Nacional de Detención, entre otros. Quiero enfatizar que resoluciones como esta se apegan a las directrices establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en el caso de la sentencia Montero Aranguren y otros contra Venezuela, que se estableció que en todo caso de uso de fuerza que haya producido la muerte o lesiones de una persona o más personas, corresponde al Estado
la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad mediante elementos probatorios adecuados. Asimismo, en la sentencia del caso Familia Barrios contra Venezuela, se estableció que la legislación interna debe establecer pautas lo suficientemente claras para la utilización de fuerza letal y armas de fuego por parte de los agentes estatales, así como para asegurar un control independiente acerca de la legalidad de la misma. Por todo lo expuesto es que someto a la consideración de mis compañeras comisionadas y comisionados modificar la respuesta del sujeto obligado y la clasificación invocada por la Guardia Nacional a efecto de que se entregue una versión pública de la información respecto a los reportes pormenorizados que han generado en los términos antes comentados y que se contienen en el proyecto. Así pues, es que invito respetuosamente a mis compañeras a acompañar la resolución que hoy les expongo, a fin pues de favorecer el derecho de acceso a la información en un tema tan relevante como lo es el uso de la fuerza pública. Es cuanto, comisionada presidenta.